el cuerpo o la cola. Porque existe la otra posibilidad. El ampuloma era solamente esto. Los ampulomas se caracterizaban por qué? Fundamentalmente por ictericia. Bueno, porque hay una obstrucción, cualquiera de los tres generaba obstrucción. Por lo tanto, hay tumores, cáncer de sangre que no te provocan entonces ictericia. Ocupa, no es un tumor frecuente, pero tiene un problema. Tardamos mucho en hacer diagnóstico, por lo tanto el pronóstico es malo. Ocupa el cuarto lugar en mortalidad por el cáncer en Estados Unidos, por lo tanto es un cáncer grave. O sea, te diagnostican y en mortalidad es altísima la mortalidad por cáncer de páncreas. Últimamente, no sé si ustedes han visto, voy a dar el nombre, de repente de los católicos, el padre Fernando Cabrero, lo veía muy sano, muy bonachón, y la gente ha vivido enfermo. Y claro, cuando hablamos de cuerpo, sí, diagnóstico de cáncer de páncreas. Pues el cáncer de páncreas es una patología grave. La frecuencia de enfermedad se encuentra superada por el cáncer de pulmón, colon, recto, próstata, por lo tanto, es también importante. Su mortalidad es alta debido a la baja precisión diagnóstica. O sea, no es fácil hacer el diagnóstico de cáncer de páncreas. Así que puede tener algunos síntomas que nosotros los miramos muy superficial. Le damos la regla analgésica, le damos tratamiento sintomático, no hicimos un buen diagnóstico, resultado malo. Entonces, esta mortalidad alta es cabalmente por esto, porque la precisión diagnóstica es baja. Claro, ya le decía yo, si quiero hacer diagnóstico de un tuberculoso, yo debo intentar hacer en la fase cuando esté empezando, cuando es sintomático respiratorio. Porque si ya estamos con hemoptisis, taquicárdico, cualquiera hace que ¿no? Entonces, igual acá, ya yo decía, ante la posibilidad de que un paciente tenga dolor de algo, dale analgésico, dale bono. Pero no te quedes con solamente eso, te tienes que ir a hacer el diagnóstico, porque se supone, si tengo dolor de mi rodilla, la antiinflamatoria me tiene que pasar. Pero si otra vez me duele mi rodilla, tengo que llegar al diagnóstico de qué es lo que está pasando. Tengo que llegar, tengo artrosis, tengo ruptura de ligamento, tengo ruptura de menisco, o sea, tengo que llegar al diagnóstico. De otra manera, vamos a seguir teniendo cosas. La mortalidad es alta debido entonces a la precisión diagnóstica baja, y actividad puede ser comprobada con número de casos histológicamente confirmados. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener eso, alto índice de sospecha y actuar pronto. El problema de los tumores, del cáncer en general, que son hipótesis, digamos, que nos plantean que podría ser la etiología. Porque si supiéramos de repente a ciencia cierta, obviamente no tendríamos que tener más cuidado. El papiloma vírico, ese sí se ha demostrado que es la mayor incidencia de cáncer del cuello uterino. Por eso es que ahora, ¿qué se hace al saber la etiología? Para prevenir. Vacuna. Y la vacuna, señoritas, mujeres que hayan tenido alteraciones, por lo tanto, no exista la posibilidad de que hayan tenido ya el antecedente. Entonces, si uno sabe la etiología, es más fácil de curar. Entonces, aquí son hipótesis. Hay hábitos dietéticos, hay una relación del cáncer páncreas con el consumo de café, el consumo de alcohol y tabaco. Entonces, son cosas reales. O sea, se han visto que la mayor incidencia entre personas que tienen cáncer es cosas en común. ¿Se acuerdan que hablábamos en Bangladesh y decíamos que hizo a Ramson para hacer los criterios pronósticos? Eso fue identificación de cosas comunes que provocaban más pronóstico a los pacientes. Igual, si hay pacientes con cáncer, busca hábitos. ¿Qué decían? Era fumar, tomado alcohol, tomado el café, ya está.
Entonces, eso es lo que significa que probablemente sea causa. Hay una doble incidencia de cáncer pancreático que vean ustedes entre fumadores y no fumadores. Esta es una cosa importante. Hay pacientes que debutan con glicemia alta y bueno catalogarse, porque esos son los que dicen los métodos diagnósticos, glicemia mayor a 120 o 110, ya son diabéticos. Entonces, en personas aparentemente sanas, sin antecedentes, sin historia, y que debuten con diabetes, estudiando al paciente. Ve otras cosas, y probablemente sea que el paciente ya tenga de repente un cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque se va a elevar complicaciones como la pancreatitis crónica que provocaba una disfunción de la glándula pancreática. O sea, no hay secreción o producción de insulina y glucagón. Entonces se va a subir la glicemia, ¿ves? Entonces, eso es lo que te está diciendo. Ojo, yo no estoy diciendo que todos los diabéticos tengan cáncer de páncreas ni pancreatitis crónica, no estoy diciendo eso. Si mi familia es diabética, yo soy obeso y aparezco con glicemia, ya para echarle la culpa nomás a mi problema metabólico, ¿ves? Pero de repente uno como ustedes, así jovencito, atlético, siempre fueron delgados, no hay antecedentes de diabetes, que aparece una glicemia alta, buscar también causas morfológicas. Aspectos genéticos, estudios de la herencia es importante. Hay algunos factores también, vean ustedes, gente que ha trabajado con derivados de petróleo, y se ha visto que tendría mayor posibilidad. Por eso es que hay enfermedades que tienen que ver con el hábito o con el tipo de trabajo. Las intoxicaciones por órganos perforados, hay mucha gente que dice, no sabemos de qué, pero ¿en qué trabajar? Yo soy el que controlo cuando están fumigando y fumigan en avioneta. Bueno, lo mismo, el veneno también pasó en ellos. Por otro lado, estos son los mejor pagados, pero con super protección, como si estuviera yendo al trono. Y después claro, aquí no. Entonces hay que tener ese tipo de cuidado. Entonces, la más común patológicamente hablando es el adenocarcinoma, y que empieza normalmente, como es primario, en los conductos pancreáticos, o sea, en la mucosa del conducto pancreático del hueso. Luego, sabemos que los medios de invasión que hacen los tumores, siempre hemos dicho que por continuidad, por vía hematógena o por vía linfática, entonces esto invade rápidamente al duodeno, porque sabemos la anatomía, el duodeno prácticamente está ahí, lo engloba prácticamente a la cabeza del páncreas. Una cosa importante que estos adenocarcinomas es rápidamente dar metástasis, o sea, ven ustedes. Hagamos el diagnóstico y por lo menos cuando ya puedo hacer diagnóstico a veces ya no son operables, porque ya tienen metástasis rápidamente, especialmente los primarios. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros entender en este tipo de patología. No son comunes. Hablaba el otro día con un amigo y me decía, ¿por qué si nuestros médicos son buenos y ustedes lo forman bien, el título no lo revalidan tan fácilmente en Europa? Obvio, porque debe haber similitud en programas. Nuestras patologías no son las mismas de ellos. Esto sí habla mucho de ellos. Pero nosotros no hay la importancia para nosotros. Si yo les pregunto qué práctica quieren, si quieren, pregunto más. La patología nuestra. Les voy a hablar de megacoliosis básico, les tengo que hablar de repente de colecitis, tuberculosis peritoneal. Eso es nuestro. Y ya no lo tienen en su programa. Porque ellos están hablando más de cáncer, de patologías más crónicas, ¿no? Entonces, no es que seamos diferentes médicos, es que enseñaron, digamos, porque se forma obviamente para la sociedad, para nosotros, ¿no? Entonces tengo una pieza de anatomía patológica y un cambio de adenocarcinoma del páncreas. Empezó obviamente los ductos, pero rápidamente comprometen todo. Cabeza, cuerpo, cola. Yo decía,
no hay algo específico, pero empieza a llamar la dolor. Y lo más importante es el dolor. Es el síntoma más común y normalmente de la consulta médica. Es un dolor que se localiza en el epigastrio. Claro, al ser en el epigastrio yo lo puedo confundir con una úlcera, de repente con un divertículo, con un colon hepático, ¿no? Y se lo describe como punzante, o sea, como pulsante, como no. Entonces a veces se confunde. Yo le decía, si ustedes acuden a mi consultorio ahora, no les voy a dar nada, claro que le voy a dar. Con ese tipo de dolor seguramente le voy a dar un tratador, seguramente le voy a dar un analgésico. Van a volver a mi consulta. Doctor, no me ha mejorado mucho. Caramba, tengo que hacer estudios. Si no, voy a pasar por alto alguna patología. Entonces, no me está diciendo típicamente, no, ya me tiene que inducir. Ocasionalmente el dolor puede ser mitigado con la comida. ¿A qué se parecería? A una úlcera duodenal o gástrica si se mitiga con la comida. ¿A cuál medida sería? ¿Duodenal o gástrica? La úlcera gástrica con los alimentos se incrementa o desaparece el dolor. Aumenta. De hecho, la úlcera gástrica es como si fuera una quemadura de piel. No puede soportar que la ropa, ¿no? La primera vez que quemamos, es así la gastritis. Si esto está simulando que mitiga cuando hay con los alimentos, parecería una úlcera duodenal. Médicamente yo podría decir una úlcera duodenal porque ahí más bien el paciente despierta con hambre y come y siente que le pasa. Entonces estaríamos pensando que indicando una úlcera péptica duodenal. Entonces el dolor se va a la espalda, el dolor es intenso a menudo. Cuando el dolor se hace mucho más intenso, estos pacientes prácticamente no pueden dormir. Y vos los encontrás hundidos en su cama, en plegaria mahometana o en posición fetal, acurrucados, o sea, como que creyendo que le va a pasar el dolor así. Si los encontrás en esa forma, seguramente ya es irreversible, ya hay una invasión muy grande de tu vida. Por lo tanto, ya no tendríamos razón de estar pensando en otra cosa, ¿no? Hay múltiples trabajos que hablan de el tiempo muy prolongado entre el comienzo de los síntomas y el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos a ser médicos de síntomas. Ustedes no están siendo formados como médicos de síntomas. Con el respeto que se merece, eso es para un boticario o un farmacéutico, ¿no? Que te digan, doctor, estoy tosiendo y que te den un antilusivo. Doctor, tengo diarrea, te damos antidiarrea. No saben cuál es la causa de la tos. ¿Se acuerdan que hemos hablado que en algunos casos el reflujo gastroesofágico puede estar provocando tos? Entonces ese no se va a curar nunca. Si nosotros no avanzamos de síntomas, vamos a ir a la acción. La repetida aparición de diabetes mellitus debe el paciente, obviamente, vuelvo a repetir, que no tenga historia de diabetes, que no tenga riesgo para ser diabético, y la pareja pensar en eso. Existe un mayor riesgo de depresión en estos pacientes, muchos acaban suicidados por el tipo de ácido acéfalo, se suicidan. Pacientes con carcinoma pancreático pueden tener mayor frecuencia de trombosis venosa, o sea, sobre eso se complica más con el paciente. Por lo tanto, ante una sospecha, seguramente yo diría, parece una úlcera duodenal. ¿Qué le serviría yo de diagnóstico si pensara en una úlcera duodenal? Estudio. Endoscopía. Quiero ver cómo están las cosas. Y si el endoscopista me dice que está todo normal y el paciente sigue dolorido, yo tengo que avanzar en otro estudio, porque la ecografía es lo más importante. ¿Se acuerdan que hemos dicho que la ecografía tiene que ver en textura del hígado, vesícula, colédoco, páncreas? Entonces no acepten si no les informan sobre cómo está el páncreas cuando hay dolor abdominal. Luego de eso ya pasamos a la tomografía, que es mucho más específica. La tomografía, vamos a ver ahora, es más específica incluso que la centellografía, o la gammagrafía. La gammagrafía supuestamente es un paso adelantado a esto. No, pero en el caso del cáncer de páncreas es mejor la tomografía. Entonces, incluso la tomografía nos permite para hablar de resecabilidad. Hacemos el diagnóstico de cáncer de páncreas, está bien. Pero ¿cómo puedo saber cuál puedo operar, cuál no puedo operar?
ahí viene la clasificación, ¿se acuerdan de todos los cánceres hemos hablado? TNM, ¿no? Tumor, nódulo, metástasis, ¿no? Entonces, si yo diagnostico el tumor, también tengo que ver que no haya nódulo a distancia y también que no haya metástasis. Porque si hay metástasis a distancia, lo que haga yo con la patología inicial es de poco suceso, no me va a ayudar mucho. La angiografía debe ser utilizada para determinar la presencia vascular abnormal, los tumores resecables también no permite encendido. La resonancia es lo que le decía, no aporta evaluación de importancia en un área tan. Por lo tanto, la tomografía es, si la pregunta fuera, ¿cuál de los métodos preferirías? Tomografía. La tomografía, ¿no? Pero, al final, la imagen te dice subjetiva de un tumor de cabeza. Al final es la biopsia. Y aquí se está haciendo una tomografía, una función dirigida, la idea de la tomografía. Entonces, esto que están viendo que está brillando es una aguja fina que está penetrando ¿a dónde? A la cabeza del páncreas. En vez de hacer una cirugía, claro, le pueden hacer ya la laparoscopía, ¿no? Pero no va a hacer una gran cirugía para tomar una biopsia. Entonces, mediante tomografía, es dirigir tu aguja, llegar a la cabeza, aspirar y mandar a la patología. Y ahí te va a decir que esto es una deslocación. En este caso, miren, aquí hay un tumor encapsulado, ¿no? En la cabeza del páncreas, le decía al páncreas se lo llama como la lengua de la manta, como si fuera una lengua. O sea, la cabeza está aumentada el volumen entre el cuerpo y la costa. Seguro que este paciente está acusado por ictericia. ¿Por qué está en la cabeza? ¿Y por qué ictericia? Porque pasa por la cabeza del páncreas por el hombro. Y si hay un tumor, seguro que lo va a ¿no? En este caso, miren, la tomografía, por eso es más importante la tomografía. En la cabeza normal, el cuerpo normal, y el tumor en la cola. Prácticamente pegado a lo que es el vaso, y probablemente el riñón está en el retroperitoneal, ¿no? Entonces, pero ustedes ven cómo está el páncreas aumentado en la cola, completamente diferente de este otro. Por eso es que decía, si solamente tuviéramos que hablar de cabeza, ya lo hablamos la otra vez cuando hablábamos de tumores oculares. Pero no es la única posibilidad, puede haber otras son en el cuerpo. Y obviamente el que tenga un tumor en el cuerpo provoca los mismos síntomas, los mismos dolores o en la cola y no tiene la ventaja que esto no tiene problemas obstructivos del colegio, o sea, no hacen ictericia. Otra posibilidad, aquí es el páncreas, un tumor, la masa tumoral en la cabeza del páncreas, y que fue otra vez la cola inmenso, muy grande, seguro que ya estaba provocando signos o síntomas de obstrucción, pero al intestino, ¿no? Y esta es una imagen, en algunos casos, a ver, si yo no estuviera pensando, hago una endoscopía y yo sigo pensando, no es endoscopía, es en el colon que hay algún problema, ¿no? O en el duodeno. Entonces le hago un estudio que se llama radiografía contrastada. Esto es un estudio contrastado, ¿no? El estómago, y ahí está el duodeno, entonces, en esta curvatura del duodeno está la cabeza del páncreas. Y entonces aquí no hay nada alterado en el intestino, pero lo que estamos viendo es que está desplazado porque hay algo que está empujando el tamaño de la cabeza del páncreas. Pero obvio que no va a ser tan importante este diagnóstico como que me muestre ya esto, ¿no? La tomografía. Entonces, este estudio fue porque se pensó que era otra cosa y vos ya mediante eso estás demostrando que hay un aumento de un desplazamiento al modelo porque hay una masa tumoral. Este está amplificado, lleva el término, este es la imagen real, digamos más cercana, ¿no? El estómago, ¿no? El ángulo teórico, y están viendo ustedes acá. Todo esto está haciendo la cabeza del páncreas, entonces está indirectamente asumiendo
que es un cáncer de cabeza de páncreas. Si estamos hablando de cirugía, porque la opción debería ser la cirugía, pero hemos dicho que es muy poca posibilidad de sobrevida, por lo tanto, la mortalidad operatoria se encuentra en torno al 5%, no es extremadamente alta y que debería dar un buen pronóstico y buena mano, o sea, cuando no hay metástasis, cuando no hay nódulos, ¿no? ¿Y qué complicaciones? ¿Por qué se complican este 5%? Porque hay anastomosis. O sea, si yo le saco un pedazo del páncreas y sé que yo ese conducto Wilson viene y desemboca a la ampolla, entonces si yo le saco un pedazo, ¿a dónde va a ir la selección? Entonces ahí lo que tenéis que hacer es llevar un intestino, en este caso el yeyuno, para anastomosar a ese espacio, o sea, a lo que has cortado, para que el jugo pancreático caiga al intestino. El problema es que no tenés unos conductos tan grandes y por eso es que hay dehiscencia de sutura. Entonces la mayoría de las complicaciones se deben a dehiscencia de la anastomosis, de lo que es el páncreas yeyuno, por lo tanto provoca a veces complicaciones muy serias. Hay complicaciones metabólicas, claro, si yo le saco un buen pedazo sobre que ya no estaba funcionando y le saco todavía parte del tumor y parte de páncreas normal, entonces va a complicar más la cuestión, por lo tanto ya puede haber alteraciones metabólicas o también de la función exógena digestiva, entonces se pueden manifestar más síntomas de diabetes o en su defecto mal absorción de los alimentos, ¿no? Por lo tanto puede haber diarrea, mala absorción de grasa, se acuerdan que hablábamos de atorrea, ¿verdad? Entonces porque nos está diciendo que no en la pancreatitis crónica pasa lo mismo. La pancreatitis crónica hay un endurecimiento del páncreas, pero no hay, todavía no es un adenocarcinoma. Es el caldo de cultivo normalmente de la pancreatitis crónica para el adenocarcinoma, igual que la cirrosis hepática es un caldo de cultivo para el adenocarcinoma de hígado. Entonces, en conclusión, el tratamiento, pues si deberíamos pensar en cirugía, debería ser curativo, debería ser quirúrgico, debería ser quirúrgico. Bien, finalmente son dos slides más sobre tumores benignos. Entre esos tenemos tumores exócrinos, son mucho más infrecuentes, y entre esos tenemos, por ejemplo, cistoadenomas, que son tumores de líquido seroso que se encuentran normalmente más en mujeres. La presentación clínica es inespecífica, es menos grosera que la otra, porque no hay, el dolor solamente se manifiesta cuando estos cistoadenomas miden más de 5 o 7 centímetros. O sea, los síntomas van a ser por expansión de la glándula. Si son pequeños, no te provocan problemas, son tumores benignos, no hay tanto problema de síntomas ni endócrinos ni exócrinos. ¿Por qué? Porque es circunscrito a una parte y el resto de la glándula está funcionando, por lo tanto, la presentación clínica es mucho más específica. Entonces, ¿cómo haría el diagnóstico? Igual, mediante ecografía o tomografía. Si un ecografista, digo yo, te dice, no puedo ver toda la textura del páncreas, estás obligado a que se ecografía. O sea, no te puedes quedar con eso. Porque lo lógico es que lo veas. ¿Hay muchos gases? Sí, puede haber muchos gases. Y si hay muchos gases, vuelvo a repetir, no se queden con ese diagnóstico, le démosle nomás liposamo o dos perdigen como digestivo, no. Tenemos que pensar en hacer tratamiento, ¿no? Y ahí vemos alguna una ecografía, ¿no? La ecografía es ya una pieza de patología, entonces, como les decía, el tamaño de estos tumores benignos van a ser mandatorios para ver cómo va a ser la sintomatología de ellos. Otro tumor benigno de los tumores quistococinosos, estos tumores puede ser que cuando uno habla de multilocular, es como si tuviera uno solo o que sean dos o tres, así como panales de abeja. A veces puede ser uno multilocular,
está formado por epitelio secretorio de mucina, por lo tanto se origina normalmente en los conductos, por eso es que los conductos intrapancreáticos casi siempre en mujeres se creería que igual que los tumores de hígado tendrían algo que ver los factores hormonales o el uso de pastillas anticonceptivas. Clínicamente, ese tumor es pequeño, no va a ser diagnóstico clínico, es un hallazgo incidental, o sea, porque pediste tomografía por otra cosa, lo vas a diagnosticar, por lo tanto, no hay otra posibilidad. No existe síntomas específicos en estos tumores, en el adenocarcinoma. Sí, hemos hablado del dolor fundamentalmente como algo importante.